Lo primero que dijo fue, ¿cómo sabes mi nombre? Y le dije, ¿no entraste esta mañana y me sacaste líquido de los pulmones? Y dijo, sí, pero estabas en coma en ese momento. Tenía linfoma, cáncer de ganglios linfáticos, podía ver, oír y sentir todo lo que pasaba alrededor. Podía ver todo lo que hacían los doctores. Estos tumores, del tamaño de pelotas de golf, los tenía desde la base del cráneo. ¿Me arrepiento? Para nada. Empecé a entender que todavía no era mi momento y que tenía que regresar. Fue mi experiencia cercana a la muerte la que me hizo darme cuenta. Bienvenida de nuevo, campeona Anita Morjani. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, gracias por invitarme de nuevo. Me encantó hacer tu programa la última vez. Oh, muchas gracias. Sí, me encantó nuestra conversación. Le fue muy bien. Creo que más de 1 millón de personas lo vieron, lo cual fue emocionante para ambos. Sí, la verdad es que sí, porque muchísima gente me dijo, te vi con Alex Ferrari. Next Level Soul, sí, fue increíble. Bueno, te agradezco que hayas venido a los estudios de Next Level Soul a tener esta conversación conmigo. La espero con ansias. Yo también. Y solo quiero decir que es un estudio hermoso. Hiciste un trabajo increíble. Muchísimas gracias. Es un trabajo hecho con mucho amor, armar todo esto. Quería crear un lugar pacífico y con una energía muy positiva para tener conversaciones increíbles que realmente ayuden a la gente. Pues sí, lo lograste, se nota. Es un trabajo hecho con amor. La última vez que hablamos nos enfocamos mucho en tu experiencia cercana a la muerte. Así que no quiero que nos metamos mucho en ese tema porque tenemos otra hora en otro programa donde hablamos de eso. Pero puedes darle a la gente un pequeño resumen y sé que es mucho porque pasaron muchas cosas ahí. Esta podría ser una respuesta de 10 minutos y no tengo problema con eso. ¿Cuál fue tu trayectoria desde la enfermedad? ¿Cómo? ¿Moriste y regresaste? ¿Qué viste del otro lado y qué información trajiste? De nuevo, es una pregunta amplia. Haz lo mejor que puedas. Gracias. Tenía linfoma, cáncer de ganglios linfáticos y se extendió por todo mi sistema linfático. Me diagnosticaron en 2002 y en un periodo de 4 años se extendió e hizo metástasis por todo mi cuerpo. Así que tenía estos tumores, del tamaño de una pelota de golf, y como era mi sistema linfático. Tu sistema linfático recorre todo el cuerpo, y empezó en mi cuello. Así que estos tumores del tamaño de pelotas de golf los tenía desde la base de mi cráneo, por todo el cuello, bajo los brazos, en el pecho y hasta el abdomen. Y entonces... Además, por ahí del 3er o 4.er año de lidiar con esto, mi cuerpo se había seguido deteriorando tanto que mis pulmones se estaban llenando de líquido y entonces cuando me acostaba me ahogaba con mi propio líquido, ni siquiera podía acostarme. Mi cuerpo ya no era capaz de absorber los nutrientes de forma adecuada. Así que mis músculos empezaron a deteriorarse y atrofiarse. Hacia el final pesaba 85 libras. Sí, y ya no podía caminar porque mis músculos se habían atrofiado. Ni siquiera tenía fuerza en las piernas para caminar, así que estaba en una silla de ruedas, pero ni mi cuello tenía la fuerza para sostener mi cabeza. Mi cabeza colgaba así si me sentaba, pero si me sentaba. Si me sentaba, siempre estaba muy incómoda porque tenía que usar mucha fuerza para mantener la cabeza, y si me acostaba, me ahogaba con mi propio líquido, así que sentía una cantidad tremenda de dolor e incomodidad, y tenía estas lesiones abiertas en la piel por donde salían las toxinas. Estaba en un estado muy, muy malo. Vaya, suena bastante duro, Anita. No te voy a mentir, de verdad que sí, sonaba muy duro. Lo fue, sí. No le desearía esto a nadie. Y no creo que nadie deba pasar por lo que yo pasé para aprender lo que aprendí. Por eso mi misión es compartir mi mensaje. Recuerdo que fue el 2 de febrero de 2006 cuando entré en coma. Entonces, antes de que entraras en coma, ¿4 años de esto? Bueno, fue gradual. Sí, fue progresivo. Fue progresivo, así que no fue así de golpe. Los primeros 2 años
Nadie notaba que estaba enferma. Ok, se intensificó. Se intensificó. Dios mío. Y ya sabes, y como un par de meses antes de que llegara a lo peor, todavía funcionaba, pero apenas. Pero un doctor le dijo a mi esposo que solo me quedaban 3 meses de vida. Y lo oí decirlo, no se suponía que lo oyera. Bueno, eso no es bueno. Eso no es nada bueno. La verdad es que me hizo caer en picada, me sentí completamente perdida, sin saber qué hacer ni a dónde ir. Profundicemos en eso un momento. Esa idea que acabas de mencionar es muy poderosa. Esa historia es poderosa porque a muchos de nosotros, cuando un doctor nos dice algo, es como la bata blanca, la bata blanca. No sé si en mi generación tanto, pero en la de mis padres y definitivamente en la de mis abuelos, la bata blanca no se equivocaba. La bata blanca entraba y lo que dijera era ley y punto. Mientras que hoy en día mi generación, la generación que viene detrás, cuestionamos todo, hay mucha más información y demás, y son humanos, como cualquiera, y tienen sus prejuicios y simplemente dicen, mira, es obvio que no la va a librar. Pero tú oíste eso y caíste en picada, porque antes de eso tenías esperanza. Tenía esperanza. Perdí la esperanza después de oír eso. Tenía esperanza. Seguía haciendo todo, lo posible, solo, pensando que lo voy a lograr. Voy a superar esto, voy a superar esto. Aprendía, hacía cosas, probaba nuevos alimentos. Tenía esperanza. Mucho miedo, pero aún existía esa esperanza. Había un miedo enorme a morir, al cáncer. Al oír eso, hasta el pequeño rayo de esperanza desapareció. Lo apagó. Es básicamente el efecto placebo inverso. Exacto. Lo que sea que creas. Sí, por eso parte de mi misión hoy es decirle a todo doctor vivo, no dejen que sus pacientes pierdan la esperanza. Y, si puedo, hacer un pequeño paréntesis por un momento, es que una vez que estaba hablando en un evento con Hay House, mi editorial, y fue en Escocia o por ahí, y al día siguiente, había un artículo en el periódico sobre el evento de Hay House, incluyéndome a mí. Había una periodista en el público, y una de las cosas que la periodista reportó sobre mí, compartiendo mi historia, dijo que historias como estas son peligrosas porque le dan a la gente con cáncer falsas esperanzas. Y cuando leí eso, pensé, no tienes idea de lo peligroso que fue cuando oí a mi doctor quitarme la esperanza. Eso es lo peligroso. Si todavía hubiera tenido mi esperanza, al menos habría tenido algo a qué aferrarme. Por eso siempre les digo a los doctores, no quiten la esperanza a la gente, es lo peor. Y al escuchar a esa periodista, esa es su programación, su creencia, que no puede haber un milagro o no puede haber una salida a menos que siga un cierto camino que obviamente tú no seguiste. Así que continúa. Moriste y luego. Así que esa mañana, el 2 de febrero, entré en coma, básicamente no desperté. Y fue entonces cuando los doctores le dijeron a mi esposo que no iba a regresar y que ahora mis órganos habían dejado de funcionar. Te había dicho que estaba flaca, pesaba 85 libras, parecía un esqueleto. Sin embargo, esa mañana empecé a inflarme como a hincharme, en el coma, y dijeron que esta es la primera señal de falla orgánica. Los riñones dejaron de funcionar. Sí, dijeron que los órganos estaban fallando uno por uno, y le dijeron a mi esposo y a mi familia, mi mamá estaba ahí, que le informaran a quien tuvieran que informar sobre mi fallecimiento. Mi fallecimiento. Aunque no habías fallecido. No, pero... Y de hecho, eso dice en mi expediente médico, que se ha informado a la familia. Es inevitable que muera. Así que, por supuesto, mi familia estaba destrozada. Y ya sabes, y estaban ahí alrededor de mi cuerpo físico, estaban en el hospital. Pero en este punto yo ya había dejado mi cuerpo. Así que estaba. Mi conciencia ya no estaba en mi cuerpo. Me sentía completamente libre de dolor. Sin miedo, sin ninguna incomodidad. Era plenamente consciente de todo lo que sucedía en la habitación, observando mi propio cuerpo físico. Me sentía increíble, ligera, libre.
mejor de lo que jamás recordaba en la vida física, antes de que todo el miedo se fuera. Y había estado viviendo con tanto miedo que se había intensificado desde que el doctor dijo que solo me quedaban 3 meses de vida. Así que todo eso se fue, simplemente desapareció y me sentía increíble y poderosa. Era consciente de mi cuerpo en esa cama de hospital. Se veía pequeño e insignificante comparado con cómo me sentía. Podía ver, oír y sentir todo, lo que pasaba alrededor. Podía ver todo lo que hacían los doctores. Podía verlos sacando líquido de mis pulmones y conectándome a, ya sabes, a diferentes cosas, a tubos intravenosos, y estaba conectada a un monitor de ritmo cardíaco, estaba conectada a nutrición por sonda. Podía ver todo eso, podía verlos cambiando los tubos, buscando venas en mis manos, en mis brazos para pincharlas. Era consciente de todo lo que decían, pero más que eso, era consciente de lo que sentían. Era consciente, podía sentir lo que ellos sentían, sin barrera entre ellos y yo. Quería que todos supieran que estoy bien. Quería que mi familia supiera, no se preocupen, no tienen que llorarme. De hecho, me siento increíble. No podía comunicarme, no tenía cuerpo físico, ni biología, ni cuerdas vocales. Y luego empecé a sentirme, expandiéndome, como si me estuviera moviendo, alejándome de toda esa escena física que se desarrollaba frente a mí. Pero pude ver al doctor decirle a mi esposo que no iba a sobrevivir esa noche. Escuché claramente esas palabras. Vi eso. Pero también era consciente de otra realidad, por así decirlo, que se abría para mí. Y entré en lo que yo llamaría un reino de claridad. Era consciente de que estaba rodeada de otros seres espirituales que estaban ahí para recibirme y ayudarme a cruzar al otro lado. Y reconocía a algunos de ellos de esta vida física, pero la gran mayoría no me resultaba familiar. No sé si ellos, no sabía en ese momento si habían estado en lo físico antes o si solo eran entidades del otro lado, quizás guías o seres superiores, pero hubo un puñado que sí reconocí como mi papá, que había cruzado 10 años antes, y mi mejor amiga. Y estaba experimentando esta claridad increíble. Y empecé a entender por qué me había enfermado de una manera tan grave. Empecé a comprender cómo todos los pensamientos y cada una de las decisiones que había tomado a lo largo de mi vida habían contribuido directamente a mi condición actual. Sí, y empecé a entender muchas cosas empecé a entender incluso a medida que las cosas se daban y mi papá se comunicaba y los otros seres y mi mejor amiga, empecé a entender que todavía no era mi momento, que mi tiempo en este plano no había terminado y que por lo tanto tenía que regresar, pero sinceramente ninguna parte de mí quería volver. Claro que no, ¿verdad? No, y por supuesto, profundicé mucho más en esto en la primera. Recuerdo en nuestra primera entrevista. Y soy consciente de que quiero hacer esto un poco más corto para que podamos entrar en todo lo demás que está bueno. Si desean profundizar un poco más en esa conversación, el enlace para verla completa está disponible aquí abajo y también al final de este video. Pero antes de que sigamos adelante, quería hacerte una pregunta muy importante. Dijiste que todo lo que hiciste en la vida contribuyó. ¿Puedes profundizar un poco en eso? Porque eso me da mucha curiosidad. Ok, absolutamente. Entonces, primero que nada, quiero aclarar esto, diciendo que si alguien está lidiando con una enfermedad, incluso si ha sido diagnosticada como terminal o lo que sea, no dejes que nadie te diga que es terminal. Nadie sabe. Si tienes una enfermedad, no es tu culpa. Así que, aunque digo que todo lo que hice contribuyó a ello, entendí que cada pensamiento y cada decisión y cada elección que había hecho en mi vida contribuye a donde estoy hoy, a este punto de mi vida. Y pude ver que cada pensamiento y cada decisión que había tomado, absolutamente cada una de las elecciones más trascendentales que había hecho a lo largo de toda mi vida, habían estado motivadas por el miedo y no por el amor. Y así, el miedo.
acumulado durante toda una vida hizo que mi cuerpo colapsara. Y cuando digo que fue desde el miedo, a lo que me refiero es a esto. Por ejemplo, lo que más me asustaba era la desaprobación de los demás o la vergüenza que pudiera sentir o... Para mí era más importante obtener la aprobación de los demás que seguir a mi corazón. Tenía miedo de que me juzgaran, lo tenía. Así que cada elección que hacía era por miedo a las consecuencias, en lugar de hacer lo que me apasionaba o lo que amaba hacer. Es como aceptar un trabajo por dinero porque tienes miedo de que no llegue uno mejor, o tienes miedo de no tener dinero aunque odies el trabajo, y luego tener miedo de renunciar a un trabajo que odias, aunque lo odies y te estén acosando, porque tienes miedo de no tener dinero. Así que me di cuenta de que necesitaba tomar decisiones desde el amor, y nunca lo había hecho, y la gran razón por la que nunca lo había hecho es porque nunca me había amado a mí misma, así que nunca pensé que fuera digna o merecedora de amor o de hacer cosas solo porque me encantaría hacerlas. Déjame preguntarte, Anita, ¿qué causó esa falta de amor propio? ¿Fue la programación, el entorno, comunidad, religión, que te devaluó ante tus propios ojos? Sí, definitivamente fue la programación la que se me inculcó desde mi comunidad, la que me impuso mi propia cultura. Sí, lo fue completamente. Y es que, verás, soy de origen indio. Mis padres son indios e hicieron lo mejor que pudieron, pero es la cultura en la que crecí. Porque las mujeres, según tengo entendido, no son tan valoradas como los hombres en esa cultura, ¿correcto? Correcto. Especialmente en la época en la que yo crecí, era una realidad. Sí, ahora es distinto. Ahora es un poco diferente. Y aunque en la población con menos estudios de la India sigue siendo así. Pero en nuestro caso, ni siquiera vivíamos en la India, así que ni siquiera crecí en la India. Pero mis padres, incluso antes de que yo naciera, se habían ido de la India. Y por eso nací en Singapur, crecí en Hong Kong. Me mandaron a una escuela británica Pero mis padres, como suele suceder con muchas personas de diferentes culturas cuando emigran, buscaron activamente a gente de su propia cultura porque querían aferrarse a sus raíces, y así fue como me inculcaron esos valores culturales. Lo que pasa es que uno se aferra a los valores culturales de sus padres, pero en realidad no los siente como propios, así que iba a una escuela británica con niños británicos y aprendí mucho sobre la cultura británica y estaba inmersa en la cultura pop británica. O sea, era súper fan de Cyndi Lauper. Ah, claro. Me gustaba vestirme como ella. Claro. ¿Hay fotos? ¿Podemos usarlas? Seguro que sí. Tenemos algunas. Vamos a poner ahora esta imagen de ella con su vestido. Y yo pondré una de mis imágenes ridículas de los 90, vestido como MC Hammer. Y yo la mía. Sí, justo. Pero mis padres me estaban preparando para un matrimonio arreglado. Cultural. Muy cultural, sí. Querían que me casara con un hombre indio que ellos eligieran. Y no es que no tuviera ni voz ni voto, pero aún así era muy restringido. Así que mientras crecía, en mi adolescencia, me animaban a aprender todo lo que valoraban los hombres de mi cultura en esa época. Te estaban preparando. Me estaban preparando y me estaban preparando para ser ama de casa. Me estaban preparando para aprender a cocinar y a limpiar. Básicamente no se me permitía tener una educación superior. Yo quería estudiar, quería ir a la universidad. No se me permitía irme de mi casa. Y esa fue una gran razón por la que no me permitieron ir a la universidad, porque tenías que irte de casa y vivir fuera, y no se te permite irte de tu casa hasta después de casarte. Y la otra cosa es que me dijeron que el poder trabajar más adelante, como después del matrimonio, dependería de mi marido. No dependía de mí, dependería de, básicamente, nuestro valor se medía por lo valiosas que éramos para los hombres de nuestra cultura.
Muchísimo, los 40, 50. Sí, los 40-50 en Estados Unidos son los 70-80. En la India, sí. Entonces, bueno, estás pasando por eso. Solo quería señalarlo porque hay mucha gente viéndonos que no tiene amor propio y para ti fue cultural. Invito a la gente que nos ve a que investigue. ¿Cuál es la razón por la que no me amo? ¿Por qué me odio? ¿Por qué me castigo tanto? ¿Cuál es? Cuando eres un bebé, no ves a un bebé en la cuna diciendo, no me tomé bien esa leche, me hice popó en los pañales otra vez, ni siquiera puedo caminar, tengo 8 meses, nunca. Eso no pasa. Entonces, ¿qué? ¿Dónde aprendiste eso? Es programación aprendida. Es una programación aprendida, pero voy a llevarlo un paso más allá y voy a confiar en que tu público está listo para ello. Es un poco más que aprendido. Verás, los bebés son muy, muy sensibles. Todos somos sensibles hasta cierto punto. Te dije que cuando estaba en coma, estaba en el otro lado. Podía sentir lo que todos sentían. Incluso de bebé, puedes sentir lo que tus padres sienten. Más aún. Más, exacto. Más cerca de la fuente. No te has contaminado con las cosas de aquí abajo, no tanto. Exacto. Entonces, si eres una bebé india que nació en la década de los 60, ay, Dios mío, sí. están decepcionados. Eres niña y lo sientes. Llegas a este mundo como decepción y lo sientes porque de niña era extremadamente tímida, extremadamente. Y la gente solía preguntarme por qué era tan tímida y reservada y no hablaba mucho, y era porque a cierto nivel energéticamente sabía que no era bienvenida. Y no era mi mamá en sí. Mi mamá era increíble. Me amaba incondicionalmente. Era más bien mi papá. Y mi papá y su lado de la familia. Ellos estaban decepcionados de que fuera niña. Niña. Ni modo. Sí, es ese tipo de cosa. Sí, eso también se ve mucho en la cultura china y asiática. Los niños son preciados y las niñas son como, pues ya que ya sabes, es muy triste y hay mucho de eso en el mundo. Creo que las cosas están cambiando. Sí, lo sé, como muchas de mis amigas y, ya sabes, incluso gente más joven que yo, reciben bien a las niñas. O sea, yo sé que sabía que querría una hija para poder tratarla como me hubiera gustado que me trataran a mí. Claro. Sí, he estado rodeado de mujeres casi toda mi vida, así que sí, sé demasiado sobre las mujeres. Me gustaría un poco de testosterona en mi vida de vez en cuando. Hasta mis gatos están castrados. Así que no tengo testosterona en mi vida. Por eso eres tan sensible, tierno y amable. Bueno, desde una madre soltera hasta mi esposa y familia, es que siempre estuve rodeado de mujeres, desde mis tías. Y siempre ha sido así. Cuando estoy con hombres, muchas veces estoy como UFC, vamos a ver la UFC. Necesito hacer cosas de hombres, comer carne cruda. ¿Qué más? Estoy bromeando, pero es que estoy tan acostumbrado a estar con mujeres que muchas veces cuando estoy con, ya sabes, hombres, tengo que volver a ser hombre. ¿Sabes a lo que me refiero? Es muy interesante, muy interesante. Pero sí, sé demasiado sobre las mujeres. No quiero saber tanto como sé detalles que desearía poder olvidar. Pero cuando saliste de este coma, no quiero profundizar mucho en eso, lo que pasó al salir, pero mientras contabas tu historia y decidiste salir del closet, por así decirlo. Tu historia es notable porque te curaste a ti misma y eso... entonces, ¿puedes hablar un poco sobre es esencialmente una curación milagrosa? Porque por lo que me dices, estabas hinchada, tus órganos estaban fallando. O sea, ese cuerpo era un desastre. Un desastre. Un desastre total. ¿Tuviste una conversación? ¿Quieres que vuelva a eso? ¿Hay algo más? ¿Podemos meternos en otro? ¿En otro que entre? Un modelo más nuevo, tal vez. Sí. Ninguna parte de mí quería volver a este cuerpo. Sí, si lo vieras, wow, estaba en muy, muy mal estado. Entonces, antes que nada, quería añadir que mi papá, a quien viene espíritu en el otro lado,
Fue increíble. Me amó incondicionalmente y quería que yo supiera que me amaba incondicionalmente. Así que esa relación fue completamente reparada y sanada. Sí, por todas estas cosas que hizo aquí abajo. Sí, porque él fue quien, en el fondo, se sintió muy decepcionado de que yo fuera una niña. Pero antes de que continúes, quiero que la gente entienda que cuando se trata de los padres, porque ahora soy padre, hacemos lo mejor que podemos con lo que nos han enseñado, lo que hemos aprendido en el camino. No somos perfectos. Y si miras hacia atrás a través del lente de cómo criaron a tus padres y por lo que pasaron, tal vez eso te dé un poco más de claridad sobre por qué pudieron haberte tratado diferente. Sabes, mi mamá quiso hacer algo muy parecido a ti, criar a mi hijo como a mí me hubiera gustado. Y con toda humildad, creo que hizo un trabajo fantástico. Y me dio todo lo que ella no recibió de su padre. Por cierto, somos de ascendencia cubana, así que muy similar. Ya sabes, las niñas no eran tan valoradas. Y es hombres, hombres, hombres y todo ese tipo de cosas. Así que solo quería decirlo porque mucha gente ataca a sus padres. ¿Y sabes qué? A veces quizá con buena razón. Pero si lo ves con empatía, lo que ellos vivieron, cómo los criaron, la época en que los criaron, el país, la cultura, podría darte un poco más de capacidad para perdonar, porque ya sabes, solo están haciendo lo mejor que pueden. 100%, exacto. Eso fue lo que incluso pude ver, ser consciente. Y entonces hubo un completo, diría perdón para mi papá, pero la palabra perdón se queda corta, porque en ese estado, en ese plano, sin tu cuerpo, sin restricción física, te das cuenta, no hay nada que perdonar. Él hacía lo mejor que podía. Sí, con lo que tenía. Entonces, y de lo que me di cuenta sobre mi mamá, que en ese entonces todavía vivía, fue que, considerando las constantes limitaciones culturales, lo que hizo fue extraordinario. Luchó. Ella luchó. Luchó por Sí, ti. sí, luchó mucho por mí. Constantemente peleaba con mi papá. El problema, al crecer, es que ella quería darme lo que no tuvo, pero eso causaba enormes peleas entre mis padres, y yo siempre sentí que era mi culpa, así que eso me hizo creer que yo era el problema. O sea, yo soy el problema. Porque nadie te dijo, no eres tú, no es tu culpa, son nuestros rollos. Sí, sí. Pero bueno, mi mamá fue increíble, luchó en cada paso del camino. Entonces, al recuperarte y contar públicamente tu increíble historia de sanación, ¿qué pasó en realidad? Cuéntanos. Bueno, salí del coma. Había estado en un coma profundo por más de 30 horas, ¿te imaginas? Anita, o sea, la historia conforme la cuentas, santo cielo. Qué bueno que ahora podemos reírnos, pero ya sé, mujer, da. Ok, adelante. 30 horas en coma. 30 horas en coma. Golpeada, destrozada. Las cosas se desmoronan, explotan, entran, salen, estallan, una locura. Sí, la verdad es que fue una locura. Y luego empecé a abrir los ojos y vi que toda mi familia estaba ahí, a mi alrededor, y estaban como eufóricos. ¡Ay, está abriendo los ojos! Y le llamaron al doctor. Ahora, el doctor al que llamaron era el que acababa de entrar en turno. O sea, sí, de guardia, la noche anterior, a esa mañana. Y él fue quien había entrado a sacarme líquido de los pulmones. Y cuando entró, él nunca me había atendido antes de eso. Nunca. Y entonces cuando entró y lo saludé por su nombre, lo primero que me dijo fue, ¿cómo sabe mi nombre? Y le dije, ¿no entró usted esta mañana a sacarme líquido de los pulmones? Y me dijo, sí, pero en ese momento usted estaba en coma. No hay forma de que pudiera haberlo sabido. Y después de que salió del cuarto, le dije a mi esposo, Dani, le dije, ¿por qué se sorprendió? ¿No es él el doctor que te dijo que yo ni siquiera iba a pasar la noche? Y Dani me dijo, es imposible que hayas escuchado esa conversación porque fue en el pasillo, a unos 40 pies de distancia, con la puerta cerrada entre ellos y tú. Y entonces empecé a decir cosas como, sabes, no es mi hora. ¿Y qué crees? Papá está aquí. Papá está justo aquí y me está diciendo que no es mi hora. Y mi familia pensó que estaba como delirando, y el doctor le dijo a mi familia, no se hagan ilusiones. Todavía está en estado crítico. Podrían ser los medicamentos afectando su cerebro. Y probablemente solo entra y sale del coma.
Pero lo que pasó fue que en los siguientes días nunca volví a entrar en coma. Simplemente empecé a estar más despierta. Sí, más despierta. Empecé a decir, quítenme estos tubos, estoy lista para respirar. Quítenme el tubo de oxígeno, la sonda de alimentación, estoy lista para comer comida de verdad. Y los doctores estaban muy sorprendidos y seguían diciendo, no, vamos a dejar los tubos por si acaso. Pero empecé a comer comida de verdad y yo estaba eufórica, en cierto modo. Yo decía, sé que voy a estar bien, sé que debo regresar. Y lo que empezó a pasar es que en unos 4 días, los tumores del tamaño de una pelota de golf empezaron a ablandarse y disolverse. Simplemente empezaron a desaparecer. Toda esa hinchazón bajó y los doctores decían, imposible, sus riñones funcionan otra vez. Pensaban que los riñones ya no servían, que estaban perdidos. Y decían, sus riñones funcionan, están bien. Y mi cuerpo, todo el líquido, las toxinas acumuladas empezaron a drenarse y los tumores a reducirse. Y ellos decían, ni sabemos qué poner en su informe médico. Y en 3 semanas ya no podían encontrar ningún rastro de cáncer en mi cuerpo. Solo tenía que fortalecerme porque tenía que recuperar mis músculos. 5 semanas después me dieron de alta del hospital para ir a casa a vivir mi vida. Eso no solo es milagroso, sino que tengo que preguntarte, en el otro lado te dijeron, estarás bien, cuidaremos tu cuerpo. Si regresas, ¿te dijeron algo así? ¿Tuviste un presentimiento o certeza? Yo sabía eso, ellos me lo dijeron. Cuando digo ellos, es como un colectivo de mi papá. Y, ¿sabes? Así era. Y también sentí como si estuviera accediendo a un conocimiento acumulado. Y yo sabía, o me dijeron, o supe, que mi cuerpo iba a estar bien. Literalmente puedo oír a mi papá diciéndome esto. Todavía lo oigo. Mi papá me decía, ahora que sabes la verdad, regresa y vive tu vida sin miedo y tu cuerpo sanará muy, muy rápido. Qué hermoso. Regresas, eres una bebé milagro. Ahora, en esencia, te has sanado a ti misma. ¿Trajiste algo contigo? Mucha gente, cuando tiene experiencias cercanas a la muerte, trae de vuelta una sensibilidad, tienen la capacidad de comunicarse con el más allá. Algunos tienen poderes psíquicos, no digo que tú los tengas, pero algunos traen poderes psíquicos, canalizaciones, diferentes habilidades. ¿Regresó algo? ¿Notaste alguna diferencia en tu conciencia, habilidades o algo así al regresar? Sí, de hecho, sigo comunicándome con personas del otro lado hasta el día de hoy. Entonces es más que nada como una voz en la cabeza. Una voz en la cabeza, una certeza, una voz en la cabeza, como una guía que me habla todo el tiempo. Pero creo que la otra parte que quiero decir es que también noté que tengo una sensibilidad agudizada y puedo sentir lo que otras personas sienten muy fácilmente. Y aquí hay un pero, porque de lo que me di cuenta es que posiblemente nosotros, tal vez todos, nací con esto, pero me lo quitaron con el condicionamiento, así que no fue así. Por un lado, podemos decir que una experiencia cercana a la muerte provocó que esto sucediera, pero yo diría que siempre lo has tenido, lo olvidaste, te condicionaste a eliminarlo para poder encajar. Pero luego la experiencia cercana a la muerte te recordó quién eres en realidad. Esto es lo que la SM me hizo darme cuenta, de que soy alguien que vale. Y todos necesitamos darnos cuenta de esto, pero yo valgo. Todo de mí, de lo que antes me avergonzaba, es en realidad parte de lo que me hace única. Es algo que hay que aceptar. Y así he sido, sin pedir disculpas. Ya sabes, intuitiva, empática. Todas las cosas que yo creía que eran debilidades, ahora veo que es lo que me hace ser yo. Así que, siendo empática, supongo que ya no vas a los antros, ya no bailas con todo, ya no bailas sobre las barras ni nada de eso. Tal vez un poquito. Solo un poco. Conforme he envejecido y honestamente al hacer este trabajo, las multitudes grandes no las disfruto. Estar en un concierto me volvería loco o
En un evento puedo soportarlo hasta cierto punto. Un antro de la vieja escuela, de esos con música a todo volumen y en aquel entonces humo de cigarro. Ay Dios, odio el cigarro. Me he vuelto tan sensible al humo del cigarro. Totalmente. Así era la cosa. Pero como empático, así se siente. Así que supongo que es similar para ti. Definitivamente. Me he vuelto consciente de que está bien ser introvertida en ciertas cosas, como que no me gusten las multitudes. Y antes sentía que había algo mal conmigo y que tenía que adaptarme y estar donde todos querían ir. No me gustan las multitudes. Sin embargo, admitiré algo. Cyndi Lauper tocará en mi ciudad el próximo mes. Y voy a ir. Estoy súper emocionada de que por fin la podré ver. Es justo lo que tengo planeado. Y me voy a vestir como ella. ¿Es un poco diferente el público de Cyndi Lauper ahora o es distinto al de los 80? Creo que estarás bien. Creo que va a terminar como a las 9 y todos a casa. No creo... Creo que tienes razón. No creo que dure hasta la medianoche, digámoslo así. Creo que tienes razón. El público no estará tan alocado. Creo que las chicas solo quieren divertirse. Pero bueno, mientras sales a la luz, tu historia es increíble. Te enviaron de regreso para hablar de esto, para ayudar a la gente a entender esta información sobre sí mismos. Pero cuando sales a la luz, ¿qué año es? Fue en el año 2006. En 2006, la espiritualidad ya existía. Hay gente que se dedica a eso, ya sabes, esas personas, ya sabes, como Deepak y otros que estaban haciendo un gran trabajo en ese entonces, pero todavía era algo muy de nicho, como que estaba en la periferia una situación así. Así que esta es una batalla cuesta arriba para ti. Sabes, si salieras hoy con esta historia, las puertas estarían abiertas de par en par. Había grietas por las que colarse y, por lo que entiendo, recibiste ayuda para cruzar una de esas puertas de uno de mis maestros favoritos, a quien conocí una vez. Su energía era increíble. El señor Wayne Dyer. ¿Puedes contarnos? Se me pone la piel de gallina. Oh, claro que sí. Se me pone la piel de gallina, Wayne. Wayne es un alma increíble. Lo que hizo aquí trajo lo que me encanta de él. Y no digo que yo me modele a su imagen. Es su forma de abordar las cosas y su humor. Me encanta meter humor en estas charlas profundas, como ves, porque es necesario. ¿Sabes? Es necesario para romper un poco con esa cosa de es tan serio, ¿no? Porque el humor es, por lo que entiendo del otro lado, la gente se ríe todo el tiempo. Es muy importante. Conozco a mucha gente que... Conocí a Robin, no conocí a Robin Williams. Conocí a Robin Williams una vez, pero conozco a mucha gente que lo conocía muy bien. Y Robin aparece constantemente en canalizaciones, en meditaciones guiadas, en mi mundo y en el de otros. Es un bromista incluso en el otro lado. Así que el humor es una herramienta muy poderosa, muy poderosa. Solo quería mencionarlo. Pero me encanta lo que Wayne solía hacer, que era contar chistes constantemente. Uno de mis favoritos. Mi chiste favorito de cuando lo vi dice: ¿qué edad? Creo que tengo 65 y tengo sexo casi todos los días de la semana. Casi el lunes, casi el martes, casi el miércoles y casi el jueves, casi el viernes y el sábado pues casi también. No lo logra del todo, pero casi todos los días. He dicho, ese era el tipo de bromista que era Wayne. Yo amaba a Wayne, de verdad. Lo sé. Eso es lo que amaba de él. Era una de las muchas cosas que amaba de él. Y la espiritualidad no debe ser seria. Absolutamente no debe serlo. De hecho, creo que el humor es extremadamente espiritual. La risa es lo más espiritual que puedes hacer. Y enseñar a reír y ser luz para tu familia es lo más espiritual que puedes hacer. O sea, los gurús, los maestros ascendidos aquí en la pared, todos tenían humor en sus historias, todos incluyeron humor en sus enseñanzas porque es necesario, es que es realmente difícil aquí. Sí, lo es. Este es un lugar duro, ¿sabes? Esto no es divertido. Nadie sale de aquí ileso. Y todos tienen sus heridas. Claro que todos tienen. Todos tienen algo. Así que el humor es como el anestésico. Nos ayuda a lidiar con el día a día. Creo que la gente que trae humor al mundo es tan importante.
Yo también lo creo, estoy muy de acuerdo contigo, y esa es una de las cosas que más aprecio, incluso de mi relación con Dani. Lo es. Le gusta ser chistoso todo el tiempo. Y entonces cuando, sabes, la gente me dice, ¿cómo es que tú regresaste? ¿Por qué eres especial? Mi fulano no regresó, lo entiendo. Y trato de decirles que tal vez ellos son los afortunados y se quedaron allá porque es increíble de ese lado. Es aquí donde, sabes, donde tenemos los problemas y donde sufrimos. No se sufre de ese lado. Pero la respuesta de mi esposo Dani, cada vez que la gente me dice eso, lo que él dice en realidad es que, sabes, todo el mundo dice que la vida es una escuela. Bueno, si la vida es una escuela, debiste haber reprobado porque te mandaron de regreso. Sí, totalmente. Así que dime, ¿cómo conociste a Wayne? ¿Cómo fue que Wayne, cómo que te apadrinó? Lo vi hacer esto con muchos autores y gente con la que conectaba. Y creo que, aunque no me corresponda decirlo, puedo hablar por él. Sentí que era su responsabilidad, con su plataforma y popularidad, impulsar a otros y sus historias. Sí. ¿De acuerdo? Estoy de acuerdo. Era extremadamente bueno en eso. Era extremadamente generoso con eso, con compartir su luz con otras personas. Era tan bueno identificando a la gente que debía levantarse y compartir su historia. Y bueno, lo que pasó es que había puesto mi historia en internet y ni siquiera puse mi nombre completo porque estaba recibiendo algunos comentarios negativos, como dices, en ese entonces. ¿Te refieres a comentarios, a los troles? Troles, los troles de mediados de los 2000. Sí, era una época muy dura entonces. Sí. Y algunos de los comentarios eran cosas como, ¿sobre qué habías visto en el otro lado? Y si no era, ya sabes, cierta religión, si no era Jesús, entonces te había engañado el diablo. Claro, siempre me dicen que es obra del diablo. Pues sí, es obra del diablo. Me decían eso todo el tiempo, que no me dejara engañar por el diablo. Rezo por ti, espero encuentres la luz. Así que... Predicas esperanza y amor. Ya sé. Un diablo horrible, es un diablo horrible. No haces un buen trabajo como demonio. ¿No sabes lo que hacen los demonios? Así no es un demonio. No hablan de amor y esperanza. Ya sé, fracasé totalmente como diablo. Es un diablo y un demonio. Sin duda, recibías todos estos comentarios negativos. Así que decidí liberar la historia porque sentía que debía hacerlo. Sentí que me había pasado por una razón. Y entonces escribí, muy detalladamente, toda la experiencia cercana a la muerte, la sanación, lo que los doctores habían dicho, todo. Y si lo imprimieras a espacio sencillo, serían 20 páginas. Lo que escribí y lo envié a un sitio web de SM llamado NDRF, Near Death Experience, Research Foundation. Ah, sí, ese es del Dr. Long. Sí, Jeffrey Long, es genial. Sí. Bueno, Jeffrey Long es oncólogo y en cuanto lo envié, se puso en contacto conmigo y me hizo algunas preguntas médicas sobre mi informe médico. Le mostré algunas páginas, le di información detallada y me dijo, wow, de verdad deberías estar muerta, porque lo estaba viendo desde un punto de vista oncológico. Y entonces lo publicó. Me preguntó si podía ponerlo en la portada de su web. Le dije, claro que no, y me dijo que no pondría mi nombre completo. Así que lo pone en la página de inicio de su sitio web y yo simplemente lo dejé ir. Dejé que se hiciera viral. Me dijo que hay un foro donde discuten las SM y me dijo que la mía ganó mucha atracción, mucha discusión. Ahí estaban todos estos comentarios de los que hablo. Obra del diablo. Sí, que soy el diablo. Y la gente decía cosas diferentes. Algunos la desacreditaban a todos los niveles. Pensé, qué interesante, este es un foro de SM, pero la gente que viene aquí no son creyentes, son detractores. Y para decirlo claramente, es que su sistema de creencias no permite que este tipo de historia funcione, porque si cree en tu historia, entonces los cimientos sobre los que han construido su vida se tambalean y no quieren eso. Así que lo defienden a capa y espada. De ahí la política, la religión, Mac contra PC, todo eso y más. Sí.
Defienden su punto porque su programación tiene que estar en lo correcto. Si no lo está, la defenderán. Así que eso es lo que pasa. ¿Eso era lo que te estaba pasando a ti? Sí, eso es exactamente lo que estaba pasando. Y entonces pensé, voy a dejar esto ir y dejar que, ya sabes, voy a simplemente liberar mi historia. Y empecé a buscar otro tipo de trabajo y a vivir mi vida como una persona normal. Y no duró mucho porque después de que empecé a hacer eso por un tiempo, o sea, me resultó difícil, en primer lugar, reintegrarme al mundo. Y me costó trabajo, como que tenía que encontrar un trabajo que me apasionara, donde sintiera que estaba haciendo algo, que ayudara a la gente o elevara al planeta. Ya no podía volver a trabajar solo para ganar dinero. Simplemente no era atractivo. Sentía que hacer eso era una vida desperdiciada. Y por suerte no tuve que hacerlo por mucho tiempo porque, de la nada, en mi cumpleaños, recibí un correo electrónico de Hay House, la editorial, y en este correo decía: hola, soy el editor en jefe de Hay House y Wayne Dyer ha descubierto tu historia en Internet y le gustaría invitarte a escribir un libro que nosotros publicaríamos. Ahora, ten en cuenta que nunca en mi vida me había comunicado con Hay House. No sabía que Wayne Dyer me conociera. ¿Tú sí sabías quién era él? Yo sabía quién era. Crecí cuando sus libros eran muy populares. Como los especiales de PBS. Sí, había especiales de PBS. Mi hermano era gran fan de Wayne Dyer. Y le enseñé el correo a mi hermano. Mi hermano dijo: wow, no es broma. Wayne Dyer sabe quién eres. Ten en cuenta, solo soy una chica india en Hong Kong y recibo este correo de la nada. Y fue en mi cumpleaños. Le respondí inmediatamente al editor en jefe. Le di a responder y le dije, wow, ¿esto es real o es una estafa? Y por cierto, es mi cumpleaños. Y me respondió casi de inmediato y dijo: no, esto es real y feliz cumpleaños. Ay, qué tierno. Sí, entonces todo pasó muy rápido después de eso. Me enviaron un contrato para el libro y dijeron que querían que usara la historia que tenía en Enderf como trampolín. En fin, lo siguiente que pasó fue que... Entonces, yo vivía en Hong Kong y pensé, necesito comunicarme con Wayne. De verdad quería hablar con él, por supuesto, ¿sabes? Y no sabía cómo hacerlo. Y entonces me di cuenta de que tiene este programa de radio de Hay House que acepta llamadas. ¿En serio? Sí, lo hice. Todavía estoy escribiendo el libro con una editora que Hay House me asignó. Y todavía lo escribo. Nunca en mi vida he hablado con Wayne Dyer, pero empiezo a oír de gente que Wayne Dyer está hablando de mí en su programa de radio, en podcasts. Simplemente está hablando de mí. Y la gente me dice que, oye, soy fan de Wayne Dyer y acabo de escuchar su plática y te mencionó, lo cual es increíble. Menciona a Anita M. de Hong Kong y su experiencia cercana a la muerte. Entonces pensé, wow, qué raro, debo hablar con él. Así que me desvelé una noche porque en Hong Kong eran las 4 de la mañana para estar en esta llamada, que era como a la 1 de la tarde, hora del Pacífico. Me desvelé y llamé y logré entrar. Entonces su productora, Diane Ray, en ese momento contesta el teléfono y no sabe quién soy. Dice, ¿sabes? Y solo me pregunta, ¿quién habla? Y le digo, habla Anita. Y me dice, ¿de dónde llamas? Le digo, de Hong Kong. Y dice, Hong Kong. ¡Guau! ¡Qué genial! ¿Llamaste desde Hong Kong? Le dije, sí. Entonces lo que hace es que decide, porque contesta, creo, 3 o 4 líneas a la vez, decide pasar primero la llamada de Hong Kong, que era importante. Porque su historia es única. Es única. Entonces ella dice, Wayne, tenemos una llamada de una tal Anita de Hong Kong. Y Wayne dice, apuesto a que sé quién es Anita de Hong Kong. Dice Diane, pon en espera todas mis otras llamadas. Voy a usar el resto del programa con esta llamada. Wow. Y me quedé bastante impresionada de que dijera eso. Luego me preguntó, ¿eres quien creo que eres? Y le respondí, creo que sí soy quien tú crees que soy. Y entonces hablamos y fue
Fue la primera vez que hablé con él y fue increíble. Y luego me dijo, quédate en la línea cuando termine el programa. Cuando Nao terminó el programa, me dio su número personal, su celular, y me dijo, llámame cuando quieras. Le di el mío y me dijo, y para entonces mi libro ni siquiera estaba terminado, así que esto fue por ahí de marzo o abril o mayo o algo así de 2011. Entonces me dijo, voy a hacer un evento de Hay House en Pasadena en octubre, y le voy a pedir a Hay House que te traiga en avión para poder presentarte a mi público. Y yo estaba impresionadísima. Pensé, wow, no podía creer que esto me estuviera pasando. Y así, sí, después de que colgamos, todo empezó a desarrollarse a partir de ahí. Qué hermoso. Gran historia. La de Wayne. Se le extraña. De verdad extraño a Wayne. Ay, Dios, yo también. Fue repentino, inesperado. Sí, la verdad es que estaría haciendo un trabajo excelente hoy en día. Creo que lo necesitaríamos mucho. Pero lo bueno es que... Lo está haciendo desde el otro lado. Sí, está eso. Y dejó una obra tan vasta. Sí, la dejó. Siento que él creía que podía hacer más desde el otro lado. Por eso eligió ese momento para irse. Pero de verdad se le extraña. Fue repentino. Ahora, quería preguntarte tu opinión sobre esto, porque es una pregunta que me hacen todo el tiempo. Y es, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Y sabes por la historia que has contado, eras una buena persona. Y sin embargo apareció este cáncer y fue bastante violento. Fue bastante duro, fue por mucho tiempo y los órganos fallaban, entras en coma, todas estas cosas, que eran muchas cosas negativas. ¿Por qué crees? ¿Qué quieres? ¿Cuál es tu entendimiento de por qué le pasan cosas negativas a la gente buena? Pues, curiosamente, desde el otro plano, las cosas que me pasan y muchas de las cosas negativas que suceden no se ven como negativas en el panorama general, en el gran esquema de las cosas. Una de las analogías que uso cuando describo esto, porque las palabras son muy limitadas para describir la experiencia y la magnificencia o magnitud de la experiencia o lo que sentimos en el otro lado y el tiempo que estamos aquí en este espacio físico, es un verdadero instante, es solo un diminuto. Ni un parpadeo. Ni un parpadeo. Si me preguntas ahora que mire atrás en mi vida, ¿me arrepiento de que me haya pasado todo eso? Para nada. No estaría donde estoy hoy si no hubiera pasado. Vi mi vida como si te imaginaras un tapiz enorme, de verdad enorme. Tal vez de 50 por 100 pies o algo así. Y desde lejos tienes que pararte muy atrás para ver todo el tapiz. Es tan grande y ves que es una imagen hermosa. Es un mural de, ya sabes, tal vez naturaleza y árboles y prados y arroyos y el cielo y la luz del sol y campos. Pero al acercarte mucho puedes ver que el tapiz está hecho de hilos de seda tejidos, simplemente tejidos, todos los hilos de diferentes colores tejidos juntos para crear esta hermosa imagen. Imagina que uno de esos hilos eres tú y es la trayectoria de tu vida. Y así es más o menos como lo vi. Vi mi vida como una trayectoria, como parte de una imagen perfecta, y pude ver que en ese momento había viajado a lo largo de este hilo, pero podía ver a dónde todavía me faltaba ir. Así que podía ver dónde había tocado todos estos otros hilos que eran otras vidas, y a dónde todavía tenía que ir si elegía volver, y qué otros hilos me faltaba tocar. ¿Eso fue en el otro lado? Esto fue en el otro lado. Era mi entendimiento. Estoy usando el tapiz como una analogía, pero fue más como una claridad y un entendimiento de verme a mí, todas mis vidas juntas. Es como, wow, esto es parte de una experiencia total. Incluso las cosas negativas que pasan, las sentimos como algo enorme, pero en realidad es solo un pequeño sector de una experiencia total que es parte de nuestra propia evolución, la evolución de nuestra alma. Eso suena increíble, por cierto, y es una descripción hermosamente bella, pero para alguien que la está pasando fatal ahora mismo, oh sí, es
Es difícil. Que está en la mierda, como dicen, metido en eso. ¿Qué consejo tienes para ellos? Pues lo he vivido. Sí, has pasado. He pasado por eso. Cuando me estaba muriendo, había gente que me decía, este es tu karma. Y me hacía sentir aún peor. ¿Qué gente tan genial tenías? Dios mío, te rodeaste de puros ganadores, ¿no? Cielos, es tu karma, te lo mereces. Así son las cosas, lo siento. Me dijeron que debes hacer más buenas obras para borrar tu karma. Y yo me quedé como, ya he sido un tapete toda mi vida. ¿Cuánto más puedo hacer? Para volver como vaca, ellas reciben más respeto. Digo, en la India al menos reciben más respeto. No aquí en Estados Unidos, pero en la India sí. En la India sí, pero aquí te matarían. Sí, exacto. Tienes toda la razón. Estoy totalmente de acuerdo. Sí, pues mi consejo a quienes pasan por cosas difíciles, yo lo que hago es ayudar a la gente a cambiar aquello en lo que se enfocan, y espero esto ayude, pero empatizo con quienes pasan por algo horrible como enfermedad o duelo. Con la enfermedad en particular, gran parte del sufrimiento, y fue mi caso, es la desesperanza y creer que esta es mi vida ahora o que me llevará a la muerte y luego lleva al miedo a la muerte. Pero lo que le digo a la gente es que cambien su enfoque. Y les hago preguntas como si recuperaras tu salud, si estuvieras al 100% bien, si el doctor te diera de alta ahora mismo, ¿qué harías con el resto de tu vida? ¿Qué harías primero para celebrar? Y ahora, ¿qué quieres hacer con el resto de tu vida? Empieza a planearlo ahora. Así cambiamos el enfoque de uno de morir o de que tu enfermedad empeore. Lo cambiamos a uno de bienestar y esperanza. Así le devuelves la esperanza a la persona. Sabes que si vives en un estado en el que sientes más esperanza y tienes esperanza en el futuro y puedes crear una pasión por el futuro, es más probable que te cures de tu enfermedad de todos modos, ¿verdad? Y si hablamos de gente que solo está pasando por momentos horribles, ya sea financieros, familiares, de relaciones, todo eso, aún así les sugiero, empiecen a enfocarse por más difícil que sea. Pero cuando tu mente es capaz de empezar a enfocarse en lo que quieres ver en tu vida, en lugar de eso, enfócate en qué tipo de relación te encantaría tener o cuál es la situación financiera en la que te encantaría verte. O si te sientes perdido, sin esperanza y sin propósito, ¿cuál es el propósito que te gustaría? Y si pudieras estar haciendo lo que quisieras, ¿qué es lo que quieres estar haciendo? Porque hablo mucho en mis talleres y en mis videos y todo sobre la energía, nuestra propia energía. Y es importante para nosotros elevar nuestra energía. Y cuando elevamos nuestra energía, es cuando realmente empezamos a sentirnos mejor. Pero no solo a sentirnos mejor, sino que, ¿sabes cómo dije que todos somos muy sensibles y estamos hechos de energía? Energía es limitante, pero somos almas o espíritus. ¿De qué está hecho el espíritu? No es físico. Y cuanto más puedas magnificar esta energía, más magnificas realmente tu vida y más atraes a ti cosas que coinciden con tu energía. Ahora, a veces siento que la ley de la atracción es simplista, ¿verdad? Es mucho más. No se trata de tableros de visión. No tengo problema con ellos, son geniales, porque te ayudan a pensar en un futuro. Pero de lo que hablo va mucho más allá. Se trata de darte cuenta de que eres energía de fuerza vital. Y cuando estás atrincherado en el miedo, la depresión, la autocompasión, la desesperanza, sin esperanza para el futuro, tu energía de fuerza vital baja. Simplemente sigue bajando. Eso fue lo que me pasó a mí. Y a medida que tu energía de fuerza vital baja por largos periodos de tiempo, es cuando tu cuerpo físico finalmente empieza a colapsar. Pero Anita, al ego le encanta el drama. Le encanta meterse ahí y decir, no, ella me rompió el corazón, o perdí mi trabajo, o me enfermé. O sea, le encanta vivir
revolcarse en esa oscuridad o en esa negatividad. De lo que hablas es que a donde nos enfocamos, vamos. Donde está nuestra intención es a donde vamos. Así que si te aferras al drama, solo te quedarás en el drama. Y, según entiendo, atraeremos más drama. Es totalmente correcto. Estás alimentando esa energía. Si dices, ok, retrocedamos. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Qué aprendo de esto? Ok, genial, hagámoslo. Pero, ¿a dónde quiero ir? Enfoquémonos en eso. Todo cambia. Tu percepción, tu objetivo, y las cosas empiezan a abrirse en esa dirección. ¿Correcto? Sí, es correcto. Lo has puesto en palabras de una forma muy clara. Gracias. Eso es exactamente correcto. Se trata de cambiar el enfoque. Esa es la forma de salir de la necesidad del ego de vivir en el drama. No sé ustedes, pero hay momentos en nuestra vida, no soy perfecto, que conste. Estoy seguro de que tú tampoco. No soy perfecta. Tampoco. Puede que pase algo en nuestra vida en lo que queramos revolcarnos. Ya sabes, alguien nos hizo mal. Se nos cerraron en el tráfico. Antes, cuando tenía 20 años, que se me cerraran en el tráfico, eso duraba todo el día, me arruinaba el día. Alguien me hizo mal. Eso podía durar meses, si no es que años a veces, dependiendo de qué tan profundo fuera. Hoy en día lo siento en el momento y con suerte puedo salir de eso muy rápido. Esa es, creo, la clave. No puedes negar el sentimiento. Sí. Cuando llega porque alguien te hiere, es natural que te enojes, te pongas triste, debes permitirlo. ¿Cuánto tiempo vives en eso? Esa es la clave. ¿De acuerdo? Estaría 100% de acuerdo, porque es importante permitir el sentimiento, porque hay mucha gente que cree que ni siquiera es espiritual enojarse. Enojarse, exacto, o estar irritado o sentir duelo y así, pero es importante permitir el sentimiento, porque una de las cosas que sé que me ayudó a sanar fue darme cuenta de que lo más importante es permitirte ser auténtica, simplemente ser quien eres. Da miedo, Anita. Es aterrador ser nosotros mismos. Nos conformamos con el grupo por miedo a que, si no, nos expulsen de la tribu y los leones nos coman. Eso es literalmente lo que pasa. Exacto. Así que los raros, el bicho raro que dice voy a ser quien soy, voy a, ya sabes, mostrarme tal como soy. Y casi todos dicen, Dios mío, míralos. Pero esa gente es la que cambia el mundo. Lo son los que cambian el mundo y son los que viven la vida con pasión. Sí. Lo sé. Y no es fácil porque regresé sabiendo que solo tengo que ser auténtica. Y entonces comparto mi historia y hago lo mío, y luego te llegan todos los que te desmienten y los trolls y te quedas como... Y entonces empiezas a reprimirte y entiendes cómo la gente pierde su autenticidad. Claro. Porque es muy hiriente, la verdad. Puede ser muy, muy hiriente. Sí, sí. Cuando empecé este programa estaba aterrado. Viniendo del cine, ni puedes decir Dios. Ni siquiera puedes decir la palabra. Dices la palabra Dios en LA y ya, se acabó. Estás acabado. Lo sé. Estás acabado. O sea, si te fijas cuando alguien en los Oscars, como cuando Matthew McConaughey sube y dice, quiero agradecer a Dios, y ves a todos como si estuvieran aterrados. Están aterrados de ser... Es lo más raro de esa ciudad y tú eres de LA o cerca. Sí, en años recientes. En los últimos años, cerca de LA, aterrados de ser quienes son por miedo a que el colectivo los elimine, ya sabes, que la tribu te eche a los leones. Es fascinante. Ser auténtico es una habilidad que necesita pulirse y valentía. Conforme envejeces, te vuelves más auténtico, especialmente si le preguntas a un vecino que sale sin camisa a las 4 o 6 de la mañana a recoger su periódico o sacar la basura y dice, no me importa lo que traigo puesto. Y, o sea, esa es su autenticidad. Conforme envejeces, la verdad es que todo te importa menos. Y a veces ves a gente y piensas, ojalá fueran menos auténticos. Creo que deberían ser un poco más convencionales. Creo que una camisa estaría bien. Una camisa, solo una camisa, es todo. Pero en realidad nunca pierdes ese miedo. Bueno, tal vez sí a la multitud. Quiero compartir una historia de Wayne Dyer sobre eso. Entonces, ya saben, les conté que en 2011... nunca había escrito un libro ni subido a un escenario.
No tenía la menor idea de que una vida como esta me esperaba. Y Wayne, como les conté, me lleva en avión hasta Pasadena, y él ya está ahí, en el escenario, parado frente a una multitud de 3,000 personas. Y muchos más viéndolo en vivo. Yo estoy sentada en primera fila, y él empieza a compartir. Le habla al público y luego dice: quiero compartir una historia sobre una mujer de Hong Kong que tuvo cáncer. Cuenta mi historia y dice: salió del coma y los tumores se desvanecieron. En fin, ella cuenta la historia mejor que yo. La traje para que la comparta. El público se sorprende que, entonces dice: necesito que subas al escenario ahora. ¿Y tú sentada en primera fila? Estaba sentada en primera fila. Así que yo como que... Sí, era todo un showman. Sí. Así que subo al escenario y estoy viendo a todo este público y él me da el micrófono y yo lo sostengo, temblando. Y estoy sosteniendo el micrófono, temblando y viendo a este público de 3,000 personas. Y Wayne dice: saluda a este público de más de 3,000 personas y a las otras 6,000 que nos ven desde casa en vivo. Gracias, Wayne. Eso no me ayudó para nada. Y entonces estaba tartamudeando. Y él me mira y me dice: ¿tienes miedo? Como, ¿qué? ¿Tienes miedo? Le dije: sí, nunca he hablado frente a tanta gente, nunca he estado en un escenario. Y me dijo: ya estuviste muerta y regresaste. ¿De qué podrías tener miedo? Wow. Y entonces le dije, da más miedo. Hablar en público da más miedo que estar muerta. Muerta. Estar muerta es fácil. Y se partió de la risa, pero es verdad. Sí, sí, claro que sí. Es el segundo, fíjate. La gente teme más hablar en público que a morir. Sí. Es una locura. Así que ser auténtica es una cosa, pero ser auténtica frente a un gran público o con muchos seguidores es más difícil. Sí, estoy de acuerdo. Creo que una razón por la que el programa llega a tanta gente es mi autenticidad y espero la que logro que muestren mis invitados. Sí, lo logras. Porque es mi forma de hacer las cosas ahora. Si fuera mi versión de 20 años, este sería un programa muy diferente. Si fuera tu versión de 20 años también, esta sería una conversación muy diferente. Oh, sí. Si fuera antes de mi SM. Ay, Dios mío, claro que sería muy diferente. Solo de Cyndi Lauper y sus canciones. Eso estaría muy padre. Tengo que traer a Cyndi al programa. Sería increíble. Ay, Dios mío, me encantaría. Yo vería ese programa. Increíble. Y traer a Cyndi al programa. He hablado con algunas estrellas de rock antes y es un viaje interesante para la gente. Me ha fascinado la fama porque he vivido y trabajado en Hollywood por tanto tiempo y me fascina no el ser famoso porque lo he visto, he estado junto a ella, he trabajado con ella. Personalmente no soy fan de eso. Realmente no me gusta. Creo que simplemente no la quiero. Prefiero no. No sé tú cómo te sientes acerca de ser famosa o ser ya sabes, reconocida o cosas así, pero lo que me fascinaba era cómo lidiaban con la fama. ¿Los aplastó o los superaron? Ahí ves historias de Hollywood que simplemente destruye. No es fácil. Famoso. Y alguien como Wayne, sabes que era muy, muy famoso. Fue de las primeras personas en salir a la luz. Era una versión muy digerible para el Estados Unidos y el mundo convencional, para hablar de cosas espirituales esotéricas desde el punto de vista de un doctor. Tenía las credenciales, era una forma muy aceptable. Nos abrió la puerta a muchos para que pasáramos, pero él lo hizo. No podías salir diciendo, ya sabes, hoy estoy canalizando a Buda. O sea, nunca. No habría funcionado en ese entonces. Realmente tenías que entrar de la forma en que él lo hizo. Él y Deepak y muchos de esa generación simplemente abrieron las puertas de par en par para que mucha gente los siguiera. Lo hicieron. Lo que me encantaba de ellos, lo que Wayne hizo por mí, fue que me dio credibilidad porque hasta entonces la mayoría de la gente que atraía antes de Wayne, la mayoría de la gente que atraía eran principalmente personas que lo veían desde una perspectiva más médica. Y era muy, muy difícil hablar de mi historia sin cruzar la línea hacia lo espiritual y lo esotérico. Muy difícil, porque he tenido médicos, científicos e investigadores cuestionándome sobre mi recuperación durante años. Y lo que siempre me preguntaban era, entonces,
¿A qué se lo atribuyes? ¿Qué activó el cambio para que tus células cancerosas, moribundas, de repente sanaran o para que tu cuerpo pasara de replicar células cancerosas a replicar células sanas? Siempre he dicho que los médicos no pueden explicarlo, pero yo sé lo que pasó. Entonces dicen, ¿a qué se lo atribuyes? Y yo decía, se lo atribuyo a que por fin entendí quién soy realmente y lo amada que soy, y que toda mi vida de pensar que era indigna y que no merecía amor fue una ilusión, fue una mentira. Seguro que fue genial. Sí. Seguro pensaron, no, amor, ¿ok? Amor propio, entendido. Lo pondremos en el libro de medicina. Sí, y algunos de ellos, algunas personas pueden ser un poco mala onda, incluso bastante críticos, si así lo desean. Ya basta, Anita, basta. Ya basta. Sí, decían algo como, es locura. Sí, claro que lo sé. Sí, totalmente. Así lo hacían. Siempre decían, sí, claro, cómo no. Ándale, ve y dile eso a alguien que se está muriendo de cáncer en este preciso momento. Déjame preguntarte algo. Tienes mucha experiencia con el cáncer y creo que esto es importante que la gente entienda. Me encantaría tu perspectiva. Sabes, el cáncer no es un chiste. No lo es. Es debilitante y destruye vidas en todo el mundo, por lo que he escuchado en mis estudios y en mis conversaciones e incluso en lo místico, enseñanzas antiguas y textos védicos y cosas así. Cuando hablan de ese tipo de enfermedades, dicen que es, y no voy a decir karma porque eso es diferente, pero muchas veces es como, ok, bueno, me aferré tanto a algo, me aferré a un odio, tenía algo que no podía soltar y se transforma en algún tipo de enfermedad y podría ser cáncer, podría ser otra cosa. ¿Te resuena eso en tu experiencia? Sí, me resuena muchísimo. Creo que la gente que se aferra a las cosas, a emociones como la ira, el resentimiento, el trauma, la ira, el odio, incluso el autoodio. Sí, exacto. Sí. Me resuena totalmente al 100%. Entonces, de hecho, creo que hay muy pocas causas para el cáncer. Una de ellas podría ser, digamos, por toxinas por radiación. Esa podría ser una causa, pero creo que una de las principales causas de cáncer es por nuestras emociones, nuestro trauma, nuestra energía, voltearla hacia adentro en nuestra contra. Así que, ¿sabes? Si hablamos sin tapujos y somos totalmente auténticos, podría realmente. Hablaría de lo que realmente creo sobre el cáncer. Creo que el cáncer es muy curable, mucho. Pero creo que la forma en que lo estamos abordando y los billones de dólares que estamos gastando en investigación médica no es la forma correcta. Claro, porque están tratando de tratar no la causa. El síntoma. En algunos casos la gente están empeorando porque en realidad lo que estás haciendo es añadir toxinas. Y también dudo en decir esto porque hay muchas personas que están en tratamiento ahora mismo y no quiero que le teman al tratamiento. Y mira, y se tiene que ver caso por caso. Y no quiero meterme muy a fondo. Y entiendo tu duda, de verdad lo entiendo. Pero hay una historia tras otra de gente que se ha curado a sí misma a través de la dieta. De nuevo, es de cada caso. El placebo ha curado diferentes enfermedades. El poder de la mente, hay tanta investigación al respecto. Alguien dijo una vez que si mañana se inventara que una investigación dijera que un tazón de agua tibia, si metes el dedo ahí y eso curara el cáncer, nunca llegaría al mercado. No. Nunca llegará al mercado. Lo eliminarían tan rápido que te daría vueltas la cabeza. Y como que piensas en esas cosas y dices, sí, como que tiene sentido porque hay un enorme... Sería completamente rechazado, por supuesto. Aunque haya pruebas. Aunque sea verdad y haya pruebas, sería rechazado. Sé que Había, exacto. Hay una historia, creo que se llamaba Chris Carr.
Sí, Chris Carr. Sí, ella, The Crazy, Sexy, Cancer. Sí, qué gran nombre, me encanta. A mí también me encanta, es genial. Es buenísima, es maravillosa. Pero esa fue una historia que fue como una de las primeras que escuché de una persona joven en el momento en que cuando lo tuvo, que simplemente empezó a tomar jugos verdes y cosas así y empezó a curarse a sí misma de nuevo. No todo el mundo va a tener esos beneficios o esas reacciones a sus enfermedades, pero fue interesante que hay otras opciones disponibles. Hay muchas opciones, ¿ves? Ese es mi punto. Así que uno de los grandes problemas que tengo con el sistema actual y la forma en que lo tratamos es que la palabra cáncer conlleva mucho miedo. Claro que sí. Sí, un miedo enorme. Me di cuenta de que es el factor determinante en el cáncer. Sí. Ahora sé, por haber tenido la SM, porque hice ingeniería inversa de todo en ese estado de claridad, que el miedo en realidad alimentaba el cáncer. El miedo al cáncer lo empeora. Así que, aunque te den esperanza, aunque te den un placebo, aunque lo que estés haciendo físicamente no haga ninguna diferencia en la condición en la que estés, la condición mental, emocional, psicológica, en la que te encuentres cuando tienes esperanza, cuando tienes pasión, cuando tienes amor, risa, y cuando tienes risa y piensas, oh, esto no es serio, puedo superarlo. Eso en sí mismo es un mejor ambiente para que tus células sanen, para que tus células se pongan a sanar. ¿Cómo le dices a alguien que vive con miedo de su enfermedad o situación? Que salga de eso y cambie su mentalidad cuando todo a su alrededor, sus médicos, sus familias, dicen que es karma, toda esta bondad, todas estas cosas. ¿Cómo puedes? Porque se necesita una persona fuerte. Sí, se necesita. Requiere trabajo. Realmente requiere un cambio completo en cómo ves la vida. Admito que, en mi caso, tuve que morir literalmente para ver la vida así. Y no se lo recomiendo a todos. No es para todos, no es para todos. Es un viaje duro, pero por eso comparto lo que comparto y te voy a dar. De hecho, te voy a decir cómo veo la vida, y si la gente puede ver la vida de esta manera, creo que les ayudará. Pero de nuevo, esto está expresado y enmarcado de la manera que se siente muy bien para mí. A mí me funciona, es auténtico. Así que una de las cosas que aprendí cuando estaba en ese lado es que nuestros cuerpos físicos, pensamos que el cuerpo físico es real, físico, y despreciamos todo lo que no es físico, todo lo que está más allá de los 5 sentidos tridimensional que podemos ver, oír, sentir, tocar. Pero en realidad es al revés. Nuestra alma o energía, como queramos, esa es la fuerza impulsora. Eso es lo que importa, y eso determina la condición de tu cuerpo físico y tu vida física. Para simplificar esto, digamos que eres una bola de energía. Lo que realmente eres es una bola de energía, y esta bola de energía es lo que impulsa tu vida, pero la única parte que puedes ver aquí es tu cuerpo físico. Cuando no estás en tu cuerpo físico, puedes ver todo tu ser y el ser completo de todos. Digamos que esta bola de energía, vamos a darle una moneda, y digamos que esta bola de energía debe ser nutrida y alimentada. Una buena noche de sueño te da 12 unidades de energía que alimentan tu fuerza vital, energía, tu alma, 12 unidades. Te despiertas, tienes 12 unidades de energía con las que alimentaste tu alma. Ahora, digamos que te despiertas por la mañana y vas a un trabajo que odias, donde tu jefe es un abusón. No te olvides del tráfico. Oh, de acuerdo, no olvides. Digamos que manejas en el tráfico y se te cierran, ya perdiste 2, 3 unidades de energía solo por manejar en el tráfico de LA. Y alguien te mienta la madre. Pierdes 3 unidades de energía. Llegas a tu trabajo, llegas tarde. Tu jefe se enoja, pierdes otra unidad o 2. Tu jefe es un abusón, odias tu trabajo, pierdes 8 unidades de energía. Ya se fueron como 11 unidades y te vas a casa. Ahora hagámoslo aún peor.
Digamos que estás en una relación en la que no eres feliz y pierdes otras 3 o 4 unidades de energía en esa relación. También las cuentas se acumulan, no te alcanza. Sí, las cuentas se acumulan. Perdiste 3 o 4 unidades de energía en esa relación. Estás en -2. Las cuentas se acumulan. Llegas a casa, ves las cuentas en tu escritorio. Estrés. Digamos que estás en -15. 5. Sí, -5. Ok, -5. Perdón, calculé mal. Estás en un menos, aunque sea un -5. 6. Intentas dormir. Tienes un sueño inquieto porque has tenido un día muy malo. En lugar de 12, solo obtienes 8 al día siguiente. Sigues en negativo. Obtienes 8 unidades, solo estás en un +3. Dios mío. Y entonces vuelves a pasar por ese mismo ciclo una y otra vez. Así que la situación sigue empeorando, yendo cada vez más abajo. Y es una espiral sin fin. Los veo vivir así y dicen, ¿qué puedo hacer? Mi vida es realmente miserable. Pero trato de decirles, tienes que cambiar tu estilo de vida. Y dicen, no puedo renunciar a mi trabajo o me matará porque no puedo llevar comida a la mesa. No se dan cuenta que ya se están matando. Ahora piensa, en el escenario opuesto. Imagina que duermes y obtienes 12 unidades. Te despiertas con 12 unidades de energía y tu energía está revivida, vitalizada. Y luego meditas. Y meditas, obtienes otras 3 o 4. Eso es. Así que estás como en 15. Desayuno saludable. Desayuno saludable, escuchas música, tienes hijos que quieren jugar o una mascota, te vas a trabajar con 18 unidades de energía. Amas tu trabajo, te apasiona, haces lo que estás haciendo, Alex. Y conoces gente y haces algo divertido. Tu trabajo te da energía en lugar de agotarla. Al final del día estás en 22 unidades de energía. Y luego estás con tu pareja a quien amas. Tienes una gran relación, así que estás como en 26 unidades de energía. Y te vas a dormir y obtienes otras 12 porque duermes bien. Y entonces, ¿qué pasa? Ahora tienes capital de energía de fuerza vital en lugar de déficit. Cuando tienes capital, tu energía se hace más y más y más grande. A medida que se hace más grande, en realidad atraes cosas que coinciden con esa energía. Pero cuando estás en un déficit de energía, en un estado de carencia, Atraes eso también. atraes eso también. El miedo te pone en déficit. La ira, la depresión, el duelo, todo te pone en déficit. Estar en un trabajo que odias, donde te acosan, pensar que no te aman, todo te pone en déficit de energía y eso atraes. Pero eventualmente ese déficit, esa energía de fuerza vital que estás impidiendo que recorra tu cuerpo, eventualmente conduce a la enfermedad y al deterioro de tu cuerpo. Así que le digo a la gente, mira lo que haces todos los días y estás viviendo en déficit de energía cada día y luego pregúntate, ¿por qué mi vida es tan de la patada? ¿O por qué mi vida es tan increíble? Entonces, con esa analogía, si las cosas son, puedo ver lo difícil que es si has acumulado este capital negativo dentro de ti. Sí, déficit. Déficit, sí. Un déficit que debes pagar. ¿Estás en deuda? Si tú Sí, estás con energía. estás en deuda, es verdaderamente difícil poder salir de eso. Pero son pequeñas cosas que puedes ir haciendo, como empezar una práctica de meditación. Déjame. Mientras manejo a este trabajo que odio, en lugar de escuchar noticias o similar, pondré algo positivo. Ponte un podcast, tal vez Next Level Soul. Ponte un podcast positivo, ponte un libro, un audiolibro, escucha música que te relaje o te lleve a otro lugar. Pon algo de Cyndi Lauper. Es música muy divertida y eleva tu energía. Así que, aunque vayas a un trabajo que odias ahora mismo, ya has elevado tu energía. Con la meditación y el viaje en coche no te está quitando 3 o 4. Podrías ganar 1 o 2. Porque tu perspectiva ya no estás atrayendo a ese tipo que se te va a cerrar. Vas a atraer a la persona que dice, pásele usted. Tu energía es diferente. Luego, al llegar al trabajo, empiezas. Son pequeños pasitos y poco a poco empezarás a salir de la deuda. Es muy similar a cómo
debo $100,000. ¿Cómo voy a pagar esta deuda? $50 al día, o 50 al mes, o lo que sea. Poco a poco empiezas a reducirla hasta que un día te despiertas y dices, oh, estoy en un trabajo que amo, tengo una gran relación, tengo suficiente dinero para hacer lo que necesito hacer y tengo una mascota que me ama y todo, y de repente empieza a levantarte. Pero son esas pequeñas cosas las que necesitas hacer, porque si lo ves como ¿cómo voy a escalar mi propio Everest? Es que con esa energía tan baja, ni siquiera te bajarás del coche para intentarlo. Exacto. Ni siquiera saldrás. Tienes que dar esos pasitos de bebé. Lo expresaste muy bien, eso es cierto. Y, sabes, cuando tengo gente diciéndome eso, oh, pero, sabes, yo tengo que gastar energía todos los días porque tengo padres ancianos que cuidar, o tengo un hijo con necesidades especiales que depende de mí. Y yo digo sí, pero si haces esas pequeñas cosas, acumulas capital de energía para gastar en las personas que cuidas. Y lo segundo es que cuando estás en un espacio de capital de energía, la gente a tu alrededor lo siente. Así, cuando estás con un niño con necesidades especiales, padres ancianos o una pareja enferma, se sienten animados por tu presencia. Pero cuando tu energía está agotada y en déficit, no ayudas al estar con ellos. Los estás lastimando. Los lastimas. Sí, si tienes miedo o estás así. Sí, llevas esa energía contigo a donde vayas. Así, la forma en que veo la vida es que la mayor moneda que tenemos es nuestra energía, no el dinero. El dinero viene después, pero si pones el dinero antes que la energía, siempre perseguirás el dinero y entrarás en déficit de energía. Pero si pones la energía antes que el dinero y haces todo por acumularla, tendrás una vida increíble. Qué bien dicho, realmente nunca lo había pensado así antes, pero tienes toda la razón, porque si estás construyendo tu energía y otra palabra para energía sería frecuencia. Vibración si quieres, frecuencia, estás elevando la frecuencia. Al elevar tu frecuencia, evolucionas a un nivel superior de donde estabas. Cuando entras en el miedo, tu frecuencia baja y atraes. Así que por eso siempre le digo a la gente, hago la broma, digo, no oyes que asalten a los yogis, como que eso no pasa. ¿Sabes? No, nunca he oído un yogi fue asaltado hoy. Su energía está en una frecuencia tal, cuando están evolucionados a ese nivel, que solo atraen personas de niveles similares o cercanos o algo positivo para todos. No son atraídos por un asaltante. No lo son. Simplemente no. Eso no sería algo que sucedería en absoluto. Sí, no sucedería. Cuando estaba en ese estado de experiencia cercana a la muerte, vibraba tan alto. Supongo que sí, claro. Sabes que cuando salí del coma, mi cuerpo sanó porque sabía que mi cuerpo estaba sanado por donde sentía mi energía de fuerza vital. Mi energía de fuerza vital estaba allá afuera. Pero Anita, tenías una creencia. Es más que una creencia, era una certeza. Sabías lo que era el otro lado. Chai, al llegar, ya sabías que no había duda de que te sanarías. Sabías que esto iba a pasar. Sí, esto es lo que la gente necesita saber y aprender. Sí, yo. Si de mí dependiera y si me dieran el trabajo de ayudar a la gente a sanar de una enfermedad o a vivir una vida mejor, me enfocaría en elevar su energía. Haría todo lo que pudiera y eso es todo lo que tienes que hacer. Les enseñaría a amarse. Les diría, escuchen la música que aman, bailen, rían, eleven su energía. Solo tienen que hacer pequeñas cosas todos los días. Eleva tu energía. Eleva tu energía. Y a medida que elevas tu energía, aquí hay otra pieza. Te dije que estamos conectados. Se comunican conmigo. Recibes más comunicación cuanto más alta es tu energía. Siempre uso la analogía. ¿Los oyes bien? Uso la analogía de... Estamos en lo profundo de la fosa de las Marianas. Aquí es difícil moverse. Mucha presión. Es difícil siquiera hacer algo. Pero al elevar tu frecuencia, la presión se vuelve más ligera.
Empiezas lentamente a moverte mejor. Sigues en el agua. Al acercarte a la superficie, moverse es más fácil. Empiezas a ver la luz. Fosa de las Marianas, ¿no ves luz? Oh, al acercarte a la superficie, todavía estás en esto, pero tú rompiste la superficie y saliste al aire. El aire, incluso a solo 1 pulgada por encima de la superficie, es totalmente diferente a lo que se encuentra 1 pulgada por debajo. Sí, tienes toda la razón. Estás afuera, libre, y esa es la libertad que sentiste. Cuando volviste a bajar aquí, dijiste, oh, pero hay aire, oigan, hay libertad, puedo moverme, puedo hacer cosas, oh, Dios mío, la luz del sol dándome fue completamente diferente. Mientras que aquí abajo, en el océano, esa luz del sol es filtrada por lo turbio del agua, y el agua de algunas personas es más turbia que la de otras. ¿Tiene sentido? Sí, claro. Una forma absolutamente infalible, por ejemplo, de bajarle la energía a todo el mundo es a través de los noticieros. Ay, por Dios. ¿Sabes? Y eso me molesta mucho porque es como que, ¿sabes? Yo estoy ahí afuera tratando de elevar la energía de la gente. Por eso comparto lo que comparto, porque quiero ver un mundo con una energía más alta para que sea más fácil para nosotros mantenernos en una vibra más alta. Pero lo que ves como los medios tradicionales es solo esta máquina que no para de generar miedo. Sí, solo mensajes basados en el miedo, y mantiene a todo el mundo con miedo. Le está diciendo a todos que le tengan miedo a los demás. ¿Sabes? Y algo que de verdad recuerdo durante el COVID, pensé, incluso entonces yo decía, esto es una locura. En las noticias tenían un conteo de cuántas personas estaban muriendo. ¿No es una locura? De COVID, salía todos los días y yo pensaba, pero hay más gente muriendo de cáncer, hay más gente muriendo en accidentes de coche, hay más gente muriendo de, ya sabes, de todo. O sea, era negligencia médica. Más gente muere por eso que por esto, más por esa. Y así era, pero era tan así. Fue la primera vez que vi las grietas en los medios, de verdad. Y como alguien que trabajó en los medios y en el mundo de Hollywood y programas de tele y cosas así, empecé a ver, y no son solo las noticias. Hollywood, los programas de televisión, la violencia, el miedo, todo ese tipo de historias, o sea, todo ese tipo, la gente está empezando a no quererlas. O sea, mira la taquilla. La gente ya no conecta con esas cosas, ¿no? Que me alegra muchísimo que esto esté cambiando. La verdad es que sí lo he notado. Sí, la gente ya no conecta con historias. Lo que funcionaba en los 80 y 90. Ya no funciona. Ya no, la gente no. ¿Sabes dónde están nuestras Star Wars? ¿Dónde está nuestra Shawshank Redemption? ¿Dónde están estas películas inspiradoras, historias que nos levantan el ánimo? ¿Sí te acuerdas de Star Wars? Sí. Cuando Star Wars salió en el 77, yo era un bebé. Vi Star Wars en una pantalla en blanco y negro como de este tamaño. La primera vez que vi Star Wars, aunque sí vi El Imperio en el cine. Por lo que vi los 70 fueron una década muy difícil, económicamente, políticamente, ya sabes, la guerra, Vietnam, todo eso. Y Star Wars fue un faro de luz para el mundo y la gente se metió de lleno, pegó muy fuerte. La vieron 1 millón de veces. Fue el primer blockbuster, un verdadero blockbuster mundial. Recuerdo que fue monstruoso. Era la esperanza. La película se llamaba Una Nueva Esperanza. No sabía eso. Star Wars Episodio 4. Ese es el episodio. Tengo a Yoda detrás de mí. Soy un geek. Pero el episodio 4, porque George escribió el 1, 2 y 3 después. Vimos el 4, 5 y 6. Star Wars, El Imperio y El Regreso del Jedi. Se llamaba Una Nueva Esperanza. Ese es el título real. No se le conoce así, pero en ese entonces no lo tenía. En el guión decía Star Wars, Una Nueva Esperanza, que Luke Skywalker era la nueva esperanza para el imperio y lo negativo. Así que fue realmente, ya sabes, fue realmente una película que nos sacó de la oscuridad de los 70. Y creo que vamos a empezar a necesitar eso de nuevo. Oh, definitivamente, sí lo necesitamos, por supuesto. Déjame preguntarte, dijiste que las cosas están cambiando. ¿Hacia dónde ves que se dirige la humanidad en los próximos 10 años? ¿Hasta el final de esta década? Porque, no sé tú, los 20 han sido duros desde que entramos al 2020. El COVID. Y fue como que ha sido un viaje difícil. Esta es la década más extraña que he visto.
en mi vida, sin duda. Y creo que he vivido más que tú, así que es la década más extraña que he visto. Exacto. Ha sido tan de locos. Ha sido una década de locos. No creo que se calme pronto. Hay esperanza. Habrá altibajos, pero según lo que entiendo y con quien he hablado, nos espera un viaje accidentado. Es algo que la humanidad necesita pasar, como las dificultades en la vida. Parece que la humanidad debe pasar por esto, no para tenerle miedo, sino para verlo de otra manera. ¿Qué piensas al respecto? Sí, veo que pasaremos por un viaje un poco accidentado, pero de nuevo, le pido a la gente que no tenga miedo, que no se dejen llevar por el pánico, porque si todavía puedes, hacer lo que necesitas para encontrar tu propia alegría y tu pasión, para encontrar tu propia alegría y tu propia pasión y elevar tu propia vibra. De hecho, es muy, muy importante. Ahora más que nunca que la gente realmente elija lo que los hace felices y alegres. De hecho, es más importante que hagan eso, que creerse todo el miedo. Y si hacen eso, podrán sobrellevar y afrontar de la mejor manera lo que realmente está sucediendo. Porque, como yo lo veo, es que la gente que está... la verdad es que el mundo se encuentra muy, muy dividido en este preciso momento. Muy dividido, muy polarizado, muy polarizado. Así que la gente que se beneficia del miedo va a presionar más fuerte, porque pueden ver que la gente se está alejando de eso. Y mientras más elevemos nuestra vibra, más van a contraatacar y se va a poner más rudo, van a ser más ruidosos. Van a ser más ruidosos mientras más avancemos. Ya lo son ahora. Estamos en ya sabes, las elecciones son en unas pocas semanas desde esta grabación, así que es una locura. Se va a poner un poco peor. Y no veo que las cosas se resuelvan con esta elección, sin importar qué pase. No me digas, o sea que el 6 de noviembre no vamos a ponernos a cantar. Muy bien, lo logramos, todo está bien. Ya sé, aleluya. Aleluya, por fin. Ok, ¿quién es? Muy bien, todos estamos de tu... Es gracioso, pero no es solo... Se va a poner peor sin importar qué, sí. Y no es solo en Estados Unidos, es en todo el mundo. Es en todo el mundo. Hay tantas elecciones ahora mismo que la verdad es que la situación, de hecho, se va a poner mucho peor. Y no veo que ninguna de estas elecciones por sí sola logre resolver la profunda división. Veo este tiempo que viene como uno que va a derrumbarlo todo por completo, para que pueda ser reconstruido desde cero. Eso es lo que veo. Y eso es... Y no eres la primera en decírmelo. Estoy de acuerdo contigo, al 100. Creo que tú estás empezando a ver. Hablamos de política, pero también en la religión. Sí. Salud. Salud también. En educación, medios. En todo, en cada aspecto. Todas estas instituciones, son grietas por todas partes. Hay grietas en estas grandes instituciones que han servido a la humanidad por mucho tiempo, pero ya no les sirven como necesitan. Y necesitan hacer espacio a esta nueva energía que surge, a estas nuevas instituciones que resurgirán como el fénix de sus cenizas o tienen que cambiar y se verán forzadas a cambiar. Sabes, aquí en Estados Unidos nuestro sistema alimentario es pésimo. Cuando estuve en Europa decía, ¿por qué no podemos hacer esto? No que Europa sea perfecta, pero es mucho mejor, sin transgénicos, sin jarabe de maíz. Era una locura. Pero exigimos comida orgánica y ahora la comida orgánica ya es algo común. No, ya sabes, no lo era antes, pero ahora la gente la pide. Dicen, no, queremos comida limpia. Y mientras más la sigamos pidiendo, los dólares la seguirán. En resumen, ese es solo un ejemplo de cómo las cosas van cambiando. Sí, exacto. También lo estoy viendo enormemente en el sistema médico. Cuéntame. Y estoy viendo doctores, oncólogos. Lo que me sorprende es que los oncólogos están diciendo que hacen que sus pacientes lean mi libro. Eso no lo habría visto hace 20 años. O sea, hace 18 años, hace 16 años. Ni hace 10. No, sí es cierto. Y ahora están introduciendo más sanación integrativa. Porque mira, cuando yo estaba lidiando con mi enfermedad y le hablaba a mi oncólogo sobre la posibilidad de tener también un tratamiento naturista o de medicina tradicional china, ellos me decían, absolutamente no. No podemos permitir que absolutamente nada interfiera con el tratamiento que estamos llevando a cabo. Así que ellos
E incluso cuando estuve en el hospital, una vez mi doctor de medicina china vino a verme al hospital y me trajo algunas cosas. Mi oncólogo entró y le dijo que se fuera, que no interfiriera con mi paciente. Así que... ¿Te refieres al doctor chino que practica una medicina de 6,000 años? ¿Ese? Ese mero. Sí, ¿ese? Ok, sí, perdón. Pero hoy estoy empezando a ver las diferencias. Y los doctores, los oncólogos están muy abiertos. Creo que es porque se han visto forzados en cierto sentido, porque los pacientes ahora tienen acceso a la información y al Internet y pueden debatir, y Joe Dispenza ha abierto el camino con su efecto placebo, sus libros y su trabajo. Así que veo muchos cambios, pero al mismo tiempo, el negocio farmacéutico del $1 billón contraataca aún más. Por eso se ve esta polarización tan marcada, pero aún así lo sigo viendo. En cada área, como dijiste, en educación, medicina, política particularmente, creo que el Fénix resurgirá de las cenizas. Pienso lo mismo. O sea, todo el concepto de, oye, te va a costar $150,000 esta educación de 4 años para un trabajo que no existe. Sí, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Los chavos de hoy dicen, ¿estás loco? Préstamos estudiantiles de los que nunca. Nos libraremos, gracias George W. Bush. Él escribió eso, firmó esa ley y yo me quedé, porque te endeudas tanto a los 18, 19 que ni sabes qué haces. Ya sé, ¿verdad? Y ahora tienes una hipoteca de una casa en la que nunca vivirás, atándote, cadenas como Marley en un cuento de Navidad. Sabes que tienes estas cadenas de las que no te puedes deshacer. Eso ya no tiene ningún sentido. Nada de nada, ya sé. No tiene ningún sentido. Y creo que ese comentario ya no tiene sentido. Se podría aplicar a todas estas instituciones. Desde los medios, a la religión, al campo médico, a la comida, a todo. Educación. Ya no tiene ningún sentido. No lo tiene, la verdad. Lo tuvo hace mucho tiempo, en los 50. Sí, necesitabas una carrera de 4 años, si no una maestría, para conseguir un trabajo bien pagado. Esos días ya pasaron. Pasaron. Cuando familias de 4 vivían con un ingreso. Exacto, comprar una casa y tener vacaciones. Las cosas ya no son como antes. Ese mundo ideal ya no existe. Y sabes, cuando estás en la religión y te dicen, estás divorciado, ya no puedes entrar. Lo siento, como que no puedes. ¿Cómo? Porque eso es muy de Jesús. Eso es exactamente lo que Jesús habría hecho. Ni me lo digas. Pero estas instituciones están cayendo. Estoy de acuerdo contigo. Y creo que cuando decimos que se va a poner difícil, quiero que la gente entienda que se pondrá difícil. Y está bien. Saldremos adelante al otro lado. Así como cualquier cosa negativa o dura que pasa en nuestra vida, ojalá podamos superarla y llegar al otro lado. La mayoría de las cosas podemos. La mayoría de las cosas podemos. Y tu idea y teoría de la energía es tan hermosa. Es tan hermosa, tan simple. Y es la cura para todo lo que te aflige en todos los sentidos. Gracias. No solo en lo físico, sino en tu vida. Te da una guía de cómo salir de un hoyo. Eso es lo que me encanta de esta idea que has presentado aquí. Porque si estás en este lugar oscuro, 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 todo lo que necesitas hacer es una cosa que te levante el ánimo. Sí. Lee un libro, medita, ve una película chistosa. Sí. No sé si oíste de este estudio donde un tipo, no sé dónde oí esto, tenía cáncer, fue y rentó todas las películas chistosas que quiso, se sentó a ver películas chistosas 8 horas al día y solo reía y reía. Cuando fue a que lo revisaran le dijeron, ¿qué pasa con tus tumores? ¿Por qué disminuyen? Sí, claro que sí, recuerdo esa historia. No me la estoy inventando, hay una historia. Sí la hay. Y de hecho hay ciencia detrás de eso, porque el cortisol, ¿es el cortisol? Sí, los niveles de cortisol bajan. Cada vez que le das a tu cuerpo condiciones óptimas, sana, tu cuerpo tiende a la sanación. Es tu estado natural, pero tienes que darle las condiciones óptimas.
Cuando estamos en estrés, con miedo, en depresión, cuando luchamos por algo enojados, no le estamos dando a nuestro cuerpo las condiciones óptimas que necesita, sino que le agregamos hormonas del estrés. Y eso es lo que Chris Carr como que descubrió con sus jugos verdes puramente orgánicos. Alcalinizó su cuerpo, todo su cuerpo. Ha hecho un gran trabajo con eso y le ha traído tanto al mundo. Y la otra cosa que quería mencionar también sobre la energía es que una de las maneras en que la gente puede sacarte de eso. Esto me pasa a mí porque sé que para superar estos tiempos, para poder seguir haciendo lo que hago y seguir animando a la gente, tengo que seguir alimentando mi energía. Tengo que seguir alimentando mi energía porque si no la alimento y estoy en baja energía, no le serviré de nada a nadie más. Así que es importante seguir alimentando tu energía. Sí me encuentro con gente que me dice, pero estás en negación. ¿Por qué no estás enojada por esto? Es porque yo veo diferente. Veo que el mayor contribuyente al mundo es nuestro estado de energía. Ahora, sí, si luchar por una causa eleva tu energía, hazlo. Necesitamos que lo hagas. Necesitamos que luches. Pero si luchar por una causa te estresa y enoja, no necesitamos esa energía. No la necesitas. Porque eso solo te hará sentir peor, más enfermo y te agotará. Tienes que preguntarte, ¿qué me hace esto? Si me hace sentir más empoderada, entonces adelante. Pero si me hace sentir víctima, desempoderada, enojada, resentida, necesitas hacer otra cosa que eleve tu energía. Solo tienes que preguntarte si estás enojado, amargado o resentido. ¿Cómo te hace sentir eso? Exacto, te hace sentir fatal. Solo te hace sentir como cuando te estás riendo, cuando estás en paz, cuando caminas por la playa, en algún lugar en la naturaleza. ¿Cómo te hace sentir eso? Digo, a menos que te persiga un oso, pero fuera de eso, ¿cómo te hace sentir? Así que solo hazte esa pregunta. ¿Cómo? Ni como, solo estás en negación. No, no estoy en negación. Sí. O dirán, ¿por qué no usas tu plataforma para despotricar sobre esto? Es que yo no despotrico. No lo hago. Has despotricado toda la entrevista, es broma. No, porque la gente quiere proyectar sus cosas en nosotros. La gente con plataformas me llama, me preguntan eso todo el tiempo. ¿Por qué no dices algo sobre esto o aquello? Digo muchas cosas sobre muchos temas, ¿no sabes? Digo muchas cosas sobre muchos temas y trato de iluminar, pero hay cosas que, ya sabes, mi trabajo es animar, es traer luz a este mundo, ¿no? Y es que, porque ya hay mucho de lo otro. Sí lo hay, exacto. Hay una falta de lo que yo hago, lo que otros programas como el mío hacen y lo que tú haces. Pero este es nuestro trabajo. Y ya sabes, solo porque la gente está molesta por no ver lo que quieren. Los correos que me llegan. Dios, seguro tú también. La gente se queja. ¿Por qué no haces esto? Y yo digo, ok, lo siento. No puedo ser todo para todos. ¿Sabes? Así que, y eso es. Esa cosa auténtica es hacer lo que resuena contigo. Sí. Y ya sabes, escuchar a los demás. Sí. Sobre todo con plataformas. Porque quieres escuchar. ¿Y cómo puedo ser de más servicios? Pero tienes que escucharte a ti primero. Sí. Y amamos a la gente que nos sigue. Absolutamente los amamos y contamos con ellos. Pero al mismo tiempo nos siguen porque nuestras energías son grandes y altas y somos auténticos. Así somos. Sí. Para los que ven, ella es quien es en cámara. Es esta persona. No cambia. Cuando la cámara se apaga, no dice, toda esa plática de la muerte cercana. Dios santo, no puedo creer que la gente se crea esta porquería. No es así para nada. Ella es muy así. La gente se sorprende al conocerme. Me dicen, eres igual que en el programa. Y yo, ¿cómo más debería ser? Ya sé, eso iba a decir también. Alex es exactamente quien es, sin filtros también. Gracias. Sí. Te muestras como alguien amable y bueno, y sí. Lo aprecio, pongo una buena cara, soy un ser humano horrible, pero rodeado de estrógeno.
rodeado de horrible estrógeno constantemente. Necesito un perro con sus pelotas intactas. Pero bueno, esta ha sido una gran conversación. Anita, te voy a hacer unas cuantas preguntas. Se las hago a todos mis invitados. ¿Cuál es tu definición de vivir una vida plena? Chocolate. Casi. ¿Amargo? Amargo. Con un poquito de sal de mar y unas almendras. Eso digo yo. Ay, sí. O esa cosa de arroz crujiente. Ah, eso sí que está rico. No, fíjate que he hecho un nuevo descubrimiento. Dime. Entonces, me gusta el chocolate con rellenos suaves como de jalea, pero tienen demasiada azúcar. Así que como chocolate amargo. Y me lo como con una uva. Cada trozo de chocolate con una uva. No inventes. Es tan bueno, pero sí, una vida plena es simplemente vivir la vida al máximo y estar verdaderamente en lo físico. Y si puedo elaborar un poquito, Por favor. solía pensar que tenía que esforzarme mucho para ser espiritual, pero después, Perdón, me río porque suena ridículo para la gente. Para mí, no tienes que esforzarte para ser espiritual, es lo más fácil. debería hacerlo. Debería ser la cosa más sencilla de hacer. Era mi sistema de creencias antes de morir. De nuevo, no tienen que pasar por lo de Anita. Solo vean este programa, todo estará bien. La muerte me enseñó que no tienes que esforzarte en ser espiritual. Ya lo eres. Eres un espíritu en un cuerpo. La razón por la que estoy aquí es para vivir la vida plenamente como un ser físico. Eso es lo que hago. Eso es una vida plena. Hermoso. Si volvieras en el tiempo a hablar con la pequeña Anita, ¿qué consejo le darías? Le diría que es muy amada y valiosa. Quisiera que supiera que tiene un futuro increíble por delante y que mucha gente la quiere. Y mira, se me llenan los ojos de lágrimas solo de pensar en ¿Hablar con ella? hablar con ella porque no sabía que era amada. Se sentía muy insegura, muy reticente y llena de miedo. Ay, Dios mío, qué hermoso. Dile que en el 2002 se va a poner difícil. No digas eso, pero en el 2002, 2004 se pondrá difícil. Pero luego conoces a Wayne Dyer, todo bien. ¿Cómo defines a Dios o la fuente, tú que estuviste más cerca? Pues no defino a Dios como un ser. Dios es un estado del ser para mí. Todos tenemos acceso a ese estado. Dios es un estado del ser que viene a través de nosotros, nunca separado. Hermoso. ¿Qué es el amor? Wow, el amor es la ausencia de miedo. Amor, cuando no hay miedo ni ira, el amor es inevitable. Simplemente es. Es el estado por defecto. Estado por defecto. Es el estado por defecto. Es el acorde por defecto en el universo. Es el amor. Y eso es lo que significa amor incondicional, porque técnicamente la palabra incondicional en amor, amor incondicional, incondicional, es redundante porque si no es incondicional, entonces no es amor. Nos fuimos muy profundo. Da para un episodio entero. ¿Cuál es el propósito último de esta vida? La experiencia y solo tener una experiencia completa y redonda para tu alma. Y me gusta pensar que sí evolucionamos. Así que solo parte de nuestra evolución como individuos y como colectivo. ¿Dónde puede la gente saber más de ti y del trabajo que haces? Gracias. Mi sitio web, anitamorjani.com. Y estoy en redes sociales, todas las redes sociales habituales. Y tengo algunos libros publicados que me encantaría que la gente leyera. Sí. ¿Y tienes algún mensaje de despedida para la audiencia? Bueno, lo más importante es reír. Solo rían. Encuentren cosas de las que reírse, motivos para reír. Mientras más puedan reír, más vivirán y más valdrá la pena su vida. Eso es lo más grande. Si todo lo demás falla, como siempre digo, coman chocolate. Eso siempre funciona. Anita, esta ha sido una de las conversaciones más hermosas que hemos tenido. Creo que ayudará a mucha gente. Te agradezco a ti, tu valentía, por ser auténtica, por ondear tu bandera de rara tan hermosamente. Nos hemos reído mucho en esta conversación y ojalá traiga alegría y paz a la gente de todo el mundo. Te agradezco a ti y todo lo que haces para despertar a este planeta. Oh, wow. Gracias, Alex. De verdad te aprecio. Y
Tu trabajo es tan importante, no puedo decirlo lo suficiente. Gracias, gracias. Y mereces todo el éxito que te ha estado llegando. Te lo agradezco. Gracias por vernos. Haz clic en uno de los videos de abajo para continuar tu viaje. No olvides suscribirte.